En el estudio de hoy de Sabiduría para el Corazón, vamos a ver un programa que he denominado Vean a Jonás nadando. Está basado en Jonás, capítulo 1, versículo 17, hasta el capítulo 2, versículo 10. Permítame contarle como introducción que el pastor de nuestra iglesia, que está encargado de los niños, es también el encargado de nuestro programa para chicos de 3er a 5º grado. Él tiene a su disposición un excelente grupo de actores y actrices que se hacen lucir cada domingo en un pequeño escenario que tiene una oficina postal, una despensa y hasta una estación de ferrocarril. Este pastor, que se llama Scott, una vez al año hace una compilación de preguntas que los niños le han hecho y de las respuestas que otros han dado. Se trata de material muy pero muy interesante. Permítame leerle algunas de estas preguntas. Por ejemplo, ¿celebra Dios los feriados? ¿Por qué la gente piensa que puede mentirle a Dios y salirse con las suyas? ¿Qué significa que Dios no tiene comienzo? Tiene que tener un comienzo. Otra pregunta, ¿para qué hizo Dios la tierra si nos podía hacer a nosotros y ponernos directamente en el cielo? ¿Por qué era tan mala la plaga de los sapos? ¿Qué tienen de malo los sapos? Si Dios sabe lo que vamos a orar, ¿para qué oramos? Una pregunta más. ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Puedo tener dudas y aún así ser creyente? ¿Los bebés que mueren van al cielo? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdadera? ¿Mi gato está en el cielo? Le recuerdo. Estas son preguntas de nuestros hijos en sus clases que se van haciendo durante todo el año. Las recopilamos y tenemos allí la pregunta y la respuesta que le hemos dado. Estas preguntas son muy buenas, ¿no le parece? Me alegro que el pastor que trabaja con los niños esté respondiendo cada una de estas preguntas. Si uno pudiera hacer un ranking de los pasajes de la Biblia que dejan intrigas acerca de la veracidad de la Biblia, pienso que la historia de Jonás y la ballena estaría en el primer lugar. Hace poco, una señora en nuestra iglesia me dio su testimonio personal escrito en una hoja. En realidad, se trataba de una lucha personal con la verdad y el libro de Jonás, una especie de ensayo, digo yo. Y ella escribió lo siguiente, escuche bien. Hace 20 años, siendo de otra religión e inconversa, o sea que no conocía a Dios, estaba preparando una clase de escuela dominical que en esa parroquia se llamaba Liturgia de la Palabra para Niños. Ahora, el material que estaba usando decía que no se trataba de una historia real, sino que se trataba de un cuento utilizado por Dios para enseñar una lección en cuanto a la obediencia. A propósito, al leer esto, no pude dejar de pensar de qué se trataría la lección. Si uno desobedece a Dios, ¿debe mantenerse alejado del agua? Si ha pecado, ¿abstenerse de ir a pescar? En fin, ella continúa diciendo, cuando les estaba explicando esto a los niños, mi esposo pasó por el pasillo y al escuchar me dijo, «Claro que esa historia es real». Él la creía. Desde ese momento, Dios puso una semilla en mi corazón que me molestaba tanto que me desesperé por buscar qué era verdad y qué no lo era. Oré y le pedí a Dios que me mostrara la verdad. Después de unos meses, escuché en la radio a un científico explicando geología y cómo el diluvio había sido universal. Otra verdad con la cual luchaba, pensando que era solo un cuento. Mi espíritu fue inundado con la confirmación de que la palabra de Dios es verdadera en su totalidad. Esta mujer me contó también que después de unos meses escuchó también por medio de la radio el mensaje del Evangelio de una manera clara y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Imagínese, Jonás y la ballena fueron los que despertaron esta crisis que llevó a esta mujer a arrepentirse de sus pecados. La verdad que esta ballena está por traer a otra persona a un punto de crisis que le llevará al arrepentimiento. Él es Jonás. La verdad acerca de Jonás y la ballena.
En nuestro último programa vimos a Jonás tragando agua en un Mediterráneo calmo y luego se apagaron las luces. Jonás quedó en tinieblas. Continuemos. Entonces, ¿dónde dejamos la última vez? Jonás capítulo 1 versículo 17, por favor, vaya allí en su Biblia. Jonás capítulo 1 versículo 17, lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sin duda alguna, este es uno de los versículos más criticados de todos en la Biblia, y este pez ha sido examinado más que cualquier otro pez en la historia. De hecho, me he quedado impresionado con la imaginación que algunos muestran al intentar decir que Jonás no estuvo literalmente en el estómago de este pez. Escuche lo que decían algunos de ellos. Un autor sugirió que en realidad Jonás estuvo dentro de otra embarcación que se llamaba el pez, donde se recuperó por 3 días y 3 noches. Los escépticos hace unos años argumentaron que la garganta de la ballena era muy pequeña, que ni siquiera podría tragar una naranja. Y eso es verdad en algunas ballenas. Sin embargo, las ballenas que andan por el mar Mediterráneo tienen garganta grande de aproximadamente 5 metros de diámetro. Esto es lo suficientemente grande como para tragar un camión entero. Ahora, biólogos marinos también han determinado que un pez grande puede tener suficiente aire en su estómago como para que un ser humano respire, si bien la temperatura allí sería cercana a los 40 grados centígrados. Ahora, en mi investigación encontré un material muy interesante en un periódico de Princeton del año 1927 que sepulta de una vez por todas el debate de que si uno puede sobrevivir dentro de una ballena. El artículo reporta un caso verificado que sucedió en el año 1891 en el buque pesquero Estrella del Este, cerca de las Islas Malvinas. Los pescadores vieron una ballena y mandaron 2 botes pequeños para cazarla. Uno de los botes logró lanzarle un arpón, pero el otro se dio vuelta y un marinero se ahogó. El otro hombre, que estaba en el bote, James Bardley, desapareció y no podían encontrarlo. Luego lograron cazar a esta ballena y la amarraron a un lado de la embarcación. Al otro día comenzaron a cortar a la ballena en partes ya en la cubierta, y al abrir el estómago encontraron al hombre que se había extraviado, inconsciente, con la piel blanca y quemada, pero con vida. La verdad es que Jonás no se subió a un barco llamado el pez. Sin embargo, yo no necesito leer la historia de un hombre que fue tragado por una ballena y que sobrevivió para que me ayude a creer. No lo necesito. Todo lo que necesitamos es el texto bíblico, que sin explicaciones ni apologías nos dice esto: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Esto es obra de Dios. Él preparó al pez para esta labor. La pregunta no debe ser, ¿existe un pez tan grande? Sino la pregunta tendría que ser, ¿existe un Dios tan grande? Si Dios es real, la parte del pez no es tan difícil. Note la frase, Jehová tenía preparado. En este versículo tenemos la primera referencia de un pez que recibe una misión. Sin embargo, no va a ser la última vez. Nuestro Señor mandó a un pez que tragara un estatero, o sea, una pequeña moneda. Luego el Señor mandó a Pedro a que lanzara el anzuelo al agua y el primer pez que sacara tendría el dinero en la boca para pagar el impuesto que le estaban pidiendo. Eso lo vemos en Mateo 17:27. El Señor también mandó a unos cuervos a que llevaran pan para Elías en Primera de Reyes 17:6. Los peces no llevan dinero en la boca y las aves no le dan pan a extranjeros.
a menos que hayan sido mandados por Dios. A través del libro de Jonás, Dios manda a su creación. La misma palabra traducida aquí como preparado, relacionada con el pez, aparece unas 5 veces en el libro de Jonás. Por favor, márquelas allí en su Biblia. La primera es en este versículo, Jonás 1:17. La segunda aparición de esta palabra preparado está en el versículo 10 de Jonás capítulo 2, donde leemos que el mismo pez vomitó a Jonás a tierra. En tercer lugar aparece en el capítulo 4, versículo 6, cuando Dios preparó una planta que creciera rápido. La cuarta vez donde está apareciendo esta palabra preparado está en el capítulo 4, versículo 7, donde leemos que Dios mandó un gusano para que destruyera la planta. Y finalmente, en Jonás capítulo 4, versículo 8, Dios preparó un recio viento. La misma idea en el hebreo aparece en las 5 ocasiones en las que Dios manda a su creación con un propósito. Todas estas cosas recibieron órdenes de su Creador. ¿Y qué hicieron? ¿Sabe qué? Obedecieron el mandato de Dios. Hicieron lo que Dios mandó. ¿Piensa que Jonás va a entender el mensaje? Regresando ahora al capítulo 1, el pasaje nos dice llanamente: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando Jonás entra al estómago del pez, siente el calor y los olores putrefactos y se da cuenta. Más allá de estar en la oscuridad donde está y se da cuenta que no tiene esperanza y que nadie puede ayudarlo, también lo nota. Amigos, Dios está permitiendo que Jonás experimente, guste solo por un minuto, lo que los ninivitas van a experimentar en el juicio, sin esperanza y sin ayuda. De esta forma terminamos de ver la verdad acerca de Jonás y la ballena. Ahora permítame mostrarle a través de la palabra de Dios la oración subacuática de Jonás. El versículo 1 del capítulo 2 comienza con las siguientes palabras: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Cómo no lo iba a hacer, no? ¿Se imagina esa situación? Ahora, no sabemos exactamente cuándo fue que Jonás oró. ¿Fue cuando vio que el pez se lo iba a tragar? ¿Cuando entró a la boca del pez? ¿O cuando fue a parar al estómago del pez? Realmente no lo sabemos. Algunos eruditos creen que Jonás no oró desde el comienzo. De hecho, algunos eruditos del hebreo creen que Jonás recién oró en el 3er día. No podemos saberlo con seguridad. Lo que sí sabemos es que uno puede quedar tan fascinado con lo que sucede con el pez que deja de prestarle atención al profeta que estaba huyendo. El profeta pródigo que finalmente ora. Así que analicemos la única oración de la historia que se llevó a cabo bajo el agua. Vamos a descubrir 3 ingredientes críticos de un arrepentimiento genuino en la oración de Jonás. En primer lugar, el primer ingrediente en la oración de Jonás es admitir. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 21, allí leemos de esta manera: Jonás, capítulo 2, versículo 21, dice así: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ahora, fíjese que esta es la mano de Dios disciplinándole. En el versículo 3, allí lo vemos: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Hebreos capítulo 12 provee un contraste a este tipo de admisión. Según este párrafo, tenemos varias opciones.
podemos despreciar la disciplina de Dios y rechazarla, según Hebreos capítulo 12, versículo 5. Podemos desanimarnos y desmayar a causa de la disciplina, también allí en el mismo versículo 5, o podemos resistirla invitando así una disciplina aún mayor, como dice versículo 6, o podemos someternos a Dios y crecer a causa de esta disciplina, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 7, que estamos considerando. En este momento Jonás ya no está resistiendo la voluntad de Dios, ya no está rechazando la palabra del Señor, él está por reintegrarse a la obra de Dios. Sin embargo, primero él admite su pecado y la justa disciplina de Dios. Ahora va rumbo a una restauración. Entonces, el primer ingrediente en esta oración es admitir. Vamos al segundo. Acompáñeme. El segundo ingrediente de la oración de arrepentimiento genuino de Jonás es la restauración. Fíjese lo que dice el versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hasta este punto, todo lo que vimos en Jonás iba en la dirección opuesta a la autoridad de Dios. De hecho, un autor indica que cada acción de Jonás hasta el momento lo llevó cada vez más y más y más abajo. Jonás, por ejemplo, descendió a Jope, al puerto. Jonás pagó el boleto y entró en una embarcación. Jonás luego es tragado por el pez y desciende al estómago del mismo. Y Jonás se dirige al abismo, a la profundidad del mar. ¿Cómo fue descendiendo Jonás? Ahora Warren Wiersbe escribió una gran metáfora de esto y nuestras vidas. Él dice, cuando uno huye de Dios, la única dirección a la que va es hacia abajo. ¡Qué tremendo! Cuando uno huye de Dios, la única dirección a la que va es hacia abajo. Sin embargo, ahora Jonás está admitiendo su pecado y regresando al trono de Dios. Una declaración de un compromiso renovado con el Señor. De hecho, esta frase, aún veré tu santo templo, sale de la oración de Salomón dedicando el templo una vez que la construcción del mismo se concluyó. En Primera de Reyes leemos la oración de Salomón en la dedicación, donde él dijo de esta manera: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 38 y 39. Jonás literalmente se está aferrando a su promesa con fe y arrepentimiento, y Dios va a actuar. Fíjese lo que dicen los versículos 5 y 6. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En otras palabras, no había escapatoria. Jonás pensó que iba a morir. Continuemos leyendo ahora en el versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Prestó atención a esto? Jonás no quería orar antes. Quería alejarse de Dios. No quería ser vocero de Dios. Él ni siquiera oró a Dios por esos marineros que temían ahogarse y perecer en la tormenta. Él no estaba en buenos términos con Dios. Pero ahora, Jonás dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y en el versículo 7, Jonás ora diciendo, cuando mi alma desfallecía en mí,
me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. En otras palabras, no tenía más esperanza y oré a ti, oh Dios. Un escritor dice, ¿no es maravilloso que Dios tuvo misericordia de su siervo Jonás antes que Jonás fuera a predicar que Dios tendría misericordia de Nínive? Esto es lo que dice un escritor. Por eso, no es de sorprenderse que tengamos un tercer ingrediente de arrepentimiento, además de admisión y de restauración. El tercer ingrediente de la oración de Jonás es la apreciación. Escuche a Jonás orar en el versículo 9. Él dice, «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová». Tenga en mente que Jonás no ha recibido una promesa de que sería librado. Él no estaba agradecido porque se encontraba en tierra firme, no. Él estaba agradeciéndole a Dios que no se ahogó. Él estaba agradecido porque Dios obró en su corazón rebelde y ahora él podía acudir a Dios de nuevo. Jonás estaba agradecido por su salvación. La salvación pertenece a Jehová. No se trata de una declaración teológica, sino de una confesión personal de fe y alabanza. ¿Se dio cuenta que Jonás dice que va a ofrecer sacrificios a Dios y pagar sus votos? Este es el mismo vocabulario empleado por los marineros que se arrepintieron y dijeron que el Dios de Israel era ahora su Dios. ¿Se acuerda? Ellos ofrecieron sacrificios y prometieron servirle. ¿Qué puede sacrificar Jonás allí en ese vientre de ese gran pez? Él no puede sacrificar un animal. Ha sido tragado vivo por uno. Entonces, ¿qué le puede sacrificar Jonás a Dios ahora? Él ha ido demasiado lejos. ¿Qué le puede ofrecer ahora a Dios? Jonás puede ofrecer lo mismo que podemos ofrecerle nosotros a Dios. Cuando David se arrepintió de su pecado, escribió el Salmo 51, un gran himno de arrepentimiento, y dijo en el versículo 17, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». No importa cuán lejos haya huido usted de Dios, no importa en qué lugar se encuentre en este momento, el enemigo le está diciendo, has ido demasiado lejos, no tienes nada que ofrecerle a Dios. ¿Por qué Dios va a quererte? No puedes darle nada. Tal vez usted está sintiendo esto en su corazón en este momento. Eso es una gran mentira. Usted puede ofrecerle a Dios el sacrificio de su alma, el sacrificio de un espíritu quebrantado, de un corazón humillado. Mientras Jonás le ofrece a Dios un espíritu quebrantado y un corazón contrito, Dios envía la indigestión más grande que un pez haya jamás experimentado. Y este pez vomita a Jonás a tierra. Fíjese el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios le dio el peor dolor de estómago a este pez. Este pez sí que no podía ni tragar a un profeta, así que lo expulsó a tierra firme. El profeta pródigo ha regresado por medio de una ballena a tierra firme. Vamos llegando a una conclusión. Luisa Koger cuenta en un libro la historia de su hijo Carlos, de algo que le sucedió cuando tenía 4 años de edad. Luisa y su esposo habían tenido una semana frenética y el pequeño parecía meterse en más y más problemas. La madre lo mandó al rincón en penitencia y después de unos minutos él exclamó: «Me voy a ir a casa». Luisa
Hizo una pausa y recordó aquel momento de su niñez en el que ella se sintió así, siempre equivocándose y haciendo las cosas mal, hasta falta de afecto. Ella le respondió a su hijo con mucha sabiduría. Le dijo: «Muy bien, puedes hacerlo». El pequeño respondió: «¿Puedo?». «Sí, puedes. Vamos, haz tus maletas». Ella trajo la pequeña maleta del niño y la suya, y comenzó a escoger sus prendas. El pequeño confundido exclamó: «Mamá, ¿qué haces?». Ella respondió: «Bueno, voy a necesitar mi abrigo, mi pijama y mis zapatos». Ella terminó de empacar y puso su maleta junto a la del pequeño en la puerta de entrada y le dijo: «¿Estás seguro de que te quieres ir de casa?». El chico exclamó: «Sí, pero ¿tú dónde vas?». Ella respondió: «Bueno, si te vas a ir de casa, mamá se va a ir contigo, porque jamás quisiera que estés solo». Recuerdo, cuando uno de mis pequeños se fue por unas horas, jamás se me cruzó por la mente hacer algo así. Simplemente lo intimidé a que nunca más hiciera tal cosa. Qué Padre más sabio, infinitamente sabio y lleno de gracia es nuestro Padre Celestial. Jonás huyó, pero cuando estuvo listo para clamar a Dios, él descubrió que Dios estaba listo para escucharlo. Incluso en los momentos más oscuros estaba oscuro. El abismo le decía: «Jamás podrás salir de aquí, no podrás regresar, te has ido de una buena vez». Allí Jonás experimentó comunión con el Dios que había ofendido. Jonás se arrepiente y es avivado, restaurado y reintegrado a su labor. No importa por cuánto tiempo estemos en silencio, Dios va a escucharnos cuando estemos listos para hablar. Y en esos instantes de gracia, recordamos que hemos huido en rebelión, en pecado. Pero imagínese, Él vino con nosotros, no nos dejó. El milagro más maravilloso del capítulo 2 de Jonás no es que él fue preservado en el vientre del pez, sino la restauración de su corazón, del corazón del profeta pródigo, un profeta que cuando en el vientre de un pez estuvo allí, regresó a casa. Jonás ha regresado a casa. Él está bien con Dios, y eso es estar de vuelta en casa. Que Dios nos bendiga.